Está un muchacho en su trabajo y lo mandan a hacerse un chequeo anual, ¿no? Ya va con el doctor, le hacen su chequeo, ya se regresa a trabajar y pasan 1, 2, 3 semanas y ya le mandan a llamar. Y ya le dicen, ¿sabe qué? Pues le tenemos una buena y una mala noticia. Y ya dice, ay no, pues a ver, pues dígame la mala noticia, ¿no? Dice, bueno, pues que le acabamos de detectar una enfermedad incurable. Pues, bueno, pues entonces, ¿cuál es la buena noticia? No, pues que le vamos a poner su nombre a la enfermedad. A partir de ahora, algunos de estos mensajes serán muy breves, pero concretos y sustanciosos. Voy a tratar de explicar ideas básicas que te van a ayudar a ser más feliz y vendrán acompañadas de consejos o recomendaciones que puedes poner en marcha para que aumente tu felicidad conforme pasan estas semanas. Lo más importante que quiero comunicarte es que valores tus pensamientos. Todo empieza con un pensamiento que se convierte en tu decisión de ser feliz. Piensa en este pensamiento como en la semilla. La decisión de ser feliz es probablemente el pensamiento más democrático, accesible, gratuito, real y valioso que existe. En realidad no necesitas tomar un curso, ni pagar una gran biblioteca de libros, o asistir a algún evento en algún lugar de este mundo, ni probar algún tipo de sustancia o conocer a alguna persona específica para comprender este concepto tan simple. Es más, ni siquiera necesitas escuchar más de este material si te queda claro este concepto. No es ningún secreto, es tan simple que hasta un niño lo puede entender. Tus pensamientos le dan forma a tu vida, y como eres lo que piensas, si tienes pensamientos felices, eres feliz. Es tan evidente que no requiere grandes explicaciones. Sin importar qué tan adversa es tu vida, y sin importar el dolor, la ansiedad o la amargura por la que has pasado, al final tú decides cómo interpretas lo que te pasó o lo que está sucediendo en tu vida. Aunque no puedes cambiar muchas de las cosas que te suceden, tú siempre puedes escoger cómo te afecta lo que pasa a tu alrededor. No es tan importante la situación que está pasándote como la manera en la que piensas acerca de esta situación. Por ejemplo, lo que al principio puede parecer un error lamentable o un fracaso desagradable, después de que pasa el tiempo y lo examinas con calma y cuidado, puede convertirse en un aprendizaje y hasta en una oportunidad que estaba oculta antes. Lo voy a volver a recalcar. Como eres lo que piensas, si tienes pensamientos felices, eres feliz. Todo empieza con un pensamiento que se convierte en tu decisión de ser feliz. Nadie te puede ayudar a ser feliz si tú no tomas la decisión de ser feliz. Solo tú puedes escoger qué pensamientos vas a permitir que se aniden en tu mente durante el día, en qué conversaciones te vas a enfrascar, qué hábitos vas a cultivar para desarrollarlos y cuáles ideas vas a poner a trabajar a tu favor para que se multipliquen con el paso del tiempo. Tú puedes escoger qué ideas alimentan a tu mente, cuáles van a recibir tu atención y qué información va a recibir tu credibilidad. Esto significa que puedes esforzar tu voluntad para cambiar la manera en la que percibes el mundo, escoger las ideas de mejor calidad de lo que hay a tu alcance, en lugar de simplemente dejar que el mundo te cambie a ti. De ahí tú puedes decidir qué patrones o hábitos vas a adoptar para atravesar esta vida con tus actos, tus palabras y tus silencios. Tú puedes escoger qué cosas sí quieres para tu vida y qué experiencias o consecuencias no quieres atravesar. Tú puedes decidir tener pensamientos de bienestar, de valor, de salud, esperanza, fe y amor. Tú puedes escoger quién eres y lo que quieres hacer de tu vida y puedes decidir enfocarte solo en lograrlo evitando los engaños y las distracciones. Decide vivir tu propia vida. No decidas vivir la vida que otros esperan de ti. No estés a la espera del momento ideal en el que alcanzarás la felicidad por algún evento externo. Tú puedes interpretar cómo llevas tu vida. Tú puedes definir cuál es la mejor vida posible que puedes vivir y puedes escoger el tipo de vida que quieres disfrutar y actuar acorde con eso a pesar de los cambios, los obstáculos y los problemas. También puedes escoger la comodidad de culpar a tus circunstancias de lo que ocurre en tu vida que te obstaculiza para poder acceder a algo mejor.
Tú puedes, por ejemplo, escoger culpar a tus padres o a tus abuelos de lo que estás viviendo en este momento. También puedes escoger culpar a la gente corrupta que roba el dinero del erario, a los vecinos que hacen mucho ruido en el fin de semana para que no descanses, a la economía que está en recesión por la que no encuentras trabajo, o a tu esposa o a tus hijos porque consumen tu dinero y no te permiten echar a andar tus proyectos personales. Pero también puedes escoger cómo vas a afrontar esta mañana. Puedes escoger hacer esa llamada para atender a tu cliente. Puedes escoger invitar a la chica que te gusta a salir. Puedes abrazar a tu esposa. Y puedes pedir perdón a un hermano el día de hoy por lo que le hiciste. De tus pensamientos provienen tus decisiones. De tus decisiones provienen tus acciones. Y de estas acciones vas a cultivar un hábito que puede hacerte más fácil acceder a las situaciones que son buenas para tu vida. Cada mañana del día tú puedes ser tan feliz como decides serlo. Vivir una vida de felicidad es una decisión personal al alcance de todos. Esta sería la primera de 20 semanas si decides seguir este programa. Para este ejercicio solo necesitas 20 hojas, papel y pluma. Es importante que lleves a la acción los conocimientos valiosos porque de otra forma se vuelven vanidad. De estas 20 hojas solo necesitas una hoja esta semana. En la parte de adelante de la hoja vas a poner 3 líneas horizontales y en la parte trasera 2 líneas horizontales, de manera que tu hoja quede dividida en 7 partes que corresponden a los días de la semana. El primer día sería hoy, que es cuando tienes que empezar a actuar. Y la tarea es muy sencilla. Al iniciar el día escribes: hoy decido ser feliz y en las siguientes 24 horas yo decido ser feliz. Y no vas a traer esta hoja por todas partes, la vas a dejar en tu recámara o en tu escritorio, en tu mochila o en un lugar seguro. Y entonces te vas a salir a vivir tu vida. Es normal que recibas una noticia desagradable o algún problema llegue a tu escritorio o a donde estás trabajando. Te vas a poner a resolver tus problemas conforme lleguen y cuando estés a punto de quejarte, vas a decir en voz alta: hoy decido ser feliz. Y no tienes que fingir nada, ninguna sonrisa, no tienes que actuar de manera extraña o especial. Si no quieres, tampoco es necesario que se lo cuentes a alguien. Simplemente puedes murmurar: hoy decido ser feliz. Cada vez que sientas que se te agota la paciencia o que llegue algún tipo de ansiedad o angustia a tu mente. Cada vez que te llegue un mal pensamiento vas a decir en voz alta o en voz muy baja: hoy decido ser feliz. Si alguien te voltea la cara, si alguien te rechaza, si las cosas no salen como quisieras o tienes que tomar una decisión difícil, vas a empezar con la frase: hoy decido ser feliz. Y eso es todo. Al final de estas 24 horas vas a ir a la hoja y vas a escribir la anécdota que te haya gustado ese día. No estés pensando en lo que va a pasar el resto de la semana. Tampoco es un concurso de llenar la hoja con las historias más espectaculares. Tampoco tienes que escribir todo el detalle de la anécdota. Simplemente escribe el suceso más poderoso e impactante que viviste ese día. Puede ser un evento desagradable, una mala reacción, pero definitivamente aquello que te haya marcado ese día. La conclusión no es muy extensa, solo recuerda que no existe un secreto para ser feliz. En realidad, ser feliz es un concepto muy sencillo que está al alcance de todos, incluyendo al niño más humilde en el mundo. Todo empieza con un pensamiento que se convierte en tu decisión de ser feliz. Y bueno, había una persona que estaba caminando por la avenida. Y la avenida estaba vacía, ¿no? Y pasó por donde había una barda y se escuchaba así a lo lejos: 19, 19, 19, 19. ¿Qué está pasando, no? Ya. Y en la barda pues había un hoyito. Entonces se asoma hacia el hoyito. Y ¡puc! Le pega en el ojo. 20, 20, 20.